Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy tenemos a una invitada de más que lujo. La experiencia la respalda. Tenemos con nosotros a la licenciada Pamela Velázquez, es licenciada en psicología. Y el día de hoy vamos a platicar algunos temas muy importantes. Lo básico que tenemos que saber sobre la ansiedad. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí. Un poco nerviosa por la gente que va a estar escuchando esto, por la responsabilidad que es. Pero feliz de poder participar en tu proyecto. Muchas gracias. No, pues te agradezco a ti por haber considerado estar aquí. Y feliz también porque vamos a poder aclarar unos temas que las personas me han estado preguntando a través del correo que les mencioné, que por cierto va a aparecer aquí. Y sobre todo porque vamos a tratar de esclarecer algunas dudas que son muy comunes. Dudas que las personas tienen y que, digamos, yo tomé para poder responderlas lo mejor que se pueda. Entonces, pues afortunadamente tenemos a alguien que conoce bien la materia, no porque es ansiosa, sino porque es psicóloga. Entonces, vamos a entrar en materia y la primera pregunta sería, ¿qué es la ansiedad? Bien, la ansiedad a veces la podemos confundir con estrés. El estrés es más un estado de reacción ante algo que nos sucede. Por ejemplo, si vemos un perro en la calle, podemos quedarnos paralizados unos segundos. No sé, sentimos que nuestra piel se pone eriza, empezamos a sudar y son todas estas reacciones fisiológicas que tenemos. Nos prepara para la acción, es algo común y a veces hasta inconsciente que nos puede suceder. Pero la ansiedad es más una reacción emocional ante algo que nos sucede y tiene que ver mucho más con nuestra parte psicológica. Entonces es parte consciente, pero a veces no nos damos cuenta de ello. Por ejemplo, estamos haciendo, o más bien vamos a hacer un examen y estamos pensando en, si no estudio para mi examen de mañana, pues lo voy a reprobar. Y si repruebo, entonces ya voy a perder la escuela y voy a ser el peor de todos y entonces ya no voy a tener una vida y entonces no me voy a casar y entonces me voy a hacer, el perdedor de mi familia y todos me van a odiar, mi mamá me va a echar en cara que no, y empezamos a crear todas estas cosas en nuestra mente y eso es la ansiedad, es como estos pensamientos que no nos dejan vivir, no solamente ocurren una vez, sino están constantemente dentro de nosotros y no nada más es ante una situación, sino lo llevamos más allá. Entonces la ansiedad es esta respuesta emocional que le damos a las situaciones que nos ocurren. De un paciente escuché, refiriéndome a lo que acabas de decir, que la ansiedad puede ser como una especie de miedo al futuro o de exceso de futuro en tu mente y que, por ejemplo, la depresión en este caso es un exceso de pasado. Entonces yo siento que lo que acabas de decir se aplica, en esa frase se aplica lo que acabas de decir. Entonces, tomando esto en consideración lo que nos acabas de decir, ¿tiene algo de diferente la ansiedad y la depresión? Sí, totalmente. E igual la ansiedad está en todos nosotros. O sea, no es como alguien que pueda vivir sin ansiedad. Una psicóloga mencionaba que cuando nosotros podemos entender la ansiedad, podemos entender también lo demás que nos ocurre. Porque la ansiedad, te lo repito, está presente siempre en nosotros. No tiene cura. Pues no, porque no es siempre nos lleva a hacer algo negativo, porque incluso lo podemos aprovechar. Por ejemplo, en esta parte de estudiar para un examen, ¿no? Ay, si no lo voy a reprobar. Y no sabes si sí lo vas a reprobar o no. Incluso si estudias, tal vez hasta lo repruebas, ¿no? Sí. Entonces, no es como como tú lo dijiste, el darle como una carga más allá a lo futuro, que no sabemos qué va a suceder. Entonces, cuando está ocurriendo constantemente y te impide ya vivir una vida, es cuando ya lo podemos llamar un trastorno de ansiedad y entonces ya es diferente. Porque a veces, no sé, me estoy tronando los dedos y ya, tengo ansiedad. Y entonces, a veces el nombrar ciertas cosas como ansiedad o un trastorno de ansiedad disminuyen el eco que tiene hacia las personas que sí lo padecen. Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Como que se ha estado poniendo de moda mucho eso de tengo ansiedad, como incluso hay memes de eso, ¿no? Como que todo ya nos da ansiedad, pero hay personas que realmente lo padecen, que les cuesta no solamente su cansancio físico, sino a veces sus vidas, ¿no? Los consume literalmente, físicamente, económicamente, no los deja salir, les da... Hay muchos tipos de ansiedad. Entonces, yo le preguntaba esto de que si tiene cura, porque en muchos grupos, en muchos foros, hay muchos charlatanes que te garantizan que la ansiedad tiene cura
y que te venden ya sea pócimas, libros, sueros, te venden ideas más que nada, ¿no? Ujú. Charlatanes, hay muchos que se basan en las doctrinas religiosas, no solamente cristianas, ¿no? O sea, hablamos de doctrinas de todo tipo, pero que te dicen que ellos te curan porque te curan. Y es algo que me gustaría resaltar que dijiste, es algo que la ansiedad es necesaria, ¿no? Es parte del instinto de supervivencia del ser humano. Es lo que te hace correr, por ejemplo, el ejemplo de los perros, es lo que te hace muchas veces reaccionar o saber que estás en peligro. Entonces, pues agradezco esa aclaración. Y aquí tengo un montón de preguntas, me gustaría, si estás de acuerdo, pasar a la siguiente. Nada más rapidísimo, Sí, por en favor. cuanto hablabas de la depresión, la ansiedad puede llevar a la depresión, pero no siempre sucede así. Y igual la depresión es un trastorno, no solamente es estoy triste porque mi novio me cortó, o estoy triste porque reprobé un examen, o estoy triste porque perdí un trabajo. Esas son tal vez reacciones que se esperan, pero igual hablar de una depresión ya habla acerca de un cierto tiempo, de un estado ya de tristeza, si lo podemos llamar así. Igual para poder nombrar algún trastorno como depresión o ansiedad, es meramente con un profesional. Y te lo repito, o sea, no nada más es que una semana entera, o sea, ya es llevar meses. E igual hay ciertos tipos de depresión y se va midiendo igual por tiempo. A ver, ayúdame a entender esto. Entonces, para saber si tienes ansiedad o depresión, ¿necesitas tener un diagnóstico clínico? Sí, Perfecto. Porque te lo repito, podemos sentirnos sí ansiosos, sí estresados, sí tristes, pero no puedo ya asumir yo que tengo un trastorno tal cual de ansiedad o decir que tengo depresión. Siempre necesitamos la ayuda de un profesional. E igual, esto de decir tengo un trastorno no es solamente una etiqueta, yo lo veo como un camino para saber cómo ayudarte. O sea, si yo ya sé qué tienes, entonces ya sé cómo puedo ayudarte. Si no sé qué tienes porque no lo puedo nombrar, entonces pues vamos a seguir así, ¿no? Entonces, a mí es así como me gusta verlo, no solamente como una etiqueta, porque es como, no, pues no le pongas etiquetas como depresivo o ansioso, sino que yo lo veo más como una oportunidad para ayudar a la gente si ya sabes qué tiene. No lo escucharon de mí, lo escucharon de la profesional y pues la sugerencia es que si ustedes se están atravesando por un momento difícil, no se autodiagnostiquen, vayan con un profesional y busquen ayuda. Es lo primero que hay que hacer, si te cortas un dedo, ya sabes que te cortaste un dedo, pero tienes que ir a urgencias. Entonces, con la salud mental es exactamente lo mismo, tiene el mismo peso que una fiebre, que una tos. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿está bien? ¿Por qué razón nos da depresión o viene la ansiedad? ¿A causa de qué? Pues nuevamente son todas esas cargas emocionales que damos a lo que nos ocurre, ¿no? Igual ya hablar de una depresión también es ya un estado de algo que no está haciendo una función correcta dentro de nuestro cerebro. Hay muchas sustancias químicas que actúan en nuestro cerebro y todo por ello se da ciertos trastornos. Entonces, para decirte por qué o qué, necesitamos ver tu caso particular. No hay como algo que le haya sucedido y lo podemos generalizar a todas las personas. Creo que es algo bonito de la psicología, al menos yo lo veo así, que cada persona es diferente. Entonces, no porque, por ejemplo, te asaltaron, quiere decir que ya tú no vas a poder caminar por la misma calle donde te asaltaron. Pero si me pasa a mí, tal vez sí, ya no puedo caminar yo por esa calle. ¿Por qué? Porque es diferente cada persona. Entonces, para poderte decir por qué le da a la gente, es ver su caso particular. Pero sí, tal vez debe de haberle sucedido algo de impacto a la gente para que pueda desarrollar algún trastorno. Pero no siempre ocurre así. También a veces son cosas hereditarias, pero nuevamente tampoco quiere decir que porque tu papá o tu mamá tuvieron o tienen depresión, te vaya a dar a ti. Sino depende de muchísimos factores, tanto genéticos como también de la persona, de lo que está viviendo. Entonces, como tal, yo no podría darte alguna respuesta específica de por qué le da a la gente ciertas trastornos, yo lo llamaré así, porque ya hablar de una depresión es un trastorno. Más bien sí que acudan a algún especialista, como tú lo decías. Acaba de pasar, de hecho, la semana del Día Mundial del Cuidado de la Salud Mental, y es difícil ver que aún la gente lo tiene como muy estigmatizado. Un tabú, ¿no? Como estás loco y... Exactamente. Sí, es la cruz de muchos, ¿no? Sí. ¿Estás loco? O sea, no. Igual, así me duele una muela, voy al dentista y veo qué pasa. O incluso si te sientes bien, de todos modos vas al médico cada 2, 3 meses a tu chequeo, ¿no? Sí. Entonces debería ser igual con nuestra salud mental.
tantas cosas que podríamos solucionar de nuestra vida. O sea que todos estés sano, entre comillas, porque todos tenemos algún tipo de problema, algún trastorno, ¿no? Estés sano, no todos deberíamos consultar a un profesional, ¿es lo que estás sugiriendo? Sí, así es. Sí. Y creo que también va de ahí el tabú, que a veces pensamos que solo la gente ya que está muy mal sí. Es la que debe de acudir. Hasta le decimos los loqueros, ¿no? A los psicólogos. Ajá. También tal vez como diferenciar el psicólogo al psiquiatra, porque pues no es lo mismo. Los psicólogos nos enfocamos un poco más en cuanto a ayudar a la persona en su parte emocional, y los psiquiatras se enfocan más a la parte neurológica, entonces son los que tal vez te pueden ayudar con medicamentos, ya cuando tienes un trastorno ya que se haya detectado o diagnosticado. Los psicólogos, lo que yo pienso es que no trabajan solos, sino deberían de trabajar juntos ya con una persona con un trastorno ya diagnosticado, porque no solamente es como ya tengo medicamentos y con eso lo voy a sobrellevar, sino también necesitas ir trabajando en tu parte emocional, el por qué te llevó a desarrollar o detonar este trastorno y cómo puedes vivir con ello también. Si bien algunos trastornos, podría decir yo, la gran mayoría no tienen cura, son tratables y puedes vivir con ellos. Y es súper bueno el poder ya saber qué tienes. Creo que el conocimiento es poder, como dice la frase. Una vez que tú ya sabes lo que tienes, también puedes vivir con ello y saber cómo hablar con la gente. Creo que igual está súper bien tu proyecto que tienes, el poder darle difusión a todas estas cosas, porque igual lo seguimos viendo como, ay, no hables de eso, porque te van a tratar diferente, o ya no vas a ser igual, no te van a querer hablar, cosas así. Y es súper importante que también la gente que tenemos alrededor, amigos, familia, que padecen algún trastorno, poder saber cómo ayudarles. Y una de las cosas creo que importantes, o una gran muestra de amor, no solamente amor en cuanto a novio, noviazgo, pareja, sino en familia, hermanos, amigos, es el escuchar. Porque si no, solamente estamos igual dando juicios sin saber, sin conocer realmente cómo la otra persona lo vive. Sí, algo que me afectó cuando yo empecé con ese tipo de cosas y algo que vi que tenemos mucho en común todas las personas que tenemos ansiedad es lo resumo en una frase, ¿no? Es no me entiende. No, esta persona no me entiende, no saben lo que se siente, cómo pueden opinar si no están en mis zapatos, ¿no? Y en eso se basa este proyecto, ¿no? Ansias por Vivir se basa en generar la empatía, que básicamente es la empatía es el siguiente paso a la misericordia, y la misericordia no es perdonar a una persona, ¿no? Sino es comprenderla perfectamente. Entonces, la empatía es básicamente eso, se trata de que sin poder, de estar en los zapatos de esa persona. Y el proyecto se trata no solamente de ayudar a los ansiosos, sino a las personas que los rodean. Porque a veces las personas que te rodean son las que te generan ansiedad, ¿no? Una pareja que no te entiende, tus hijos, tus padres, que ahorita se está acuñando mucho la palabra tóxico, ¿no? Para todo eso. Y lo voy a usar en este. No estoy de acuerdo en que se utilice para todo la palabra tóxico, pero tu familia tóxica a veces contribuye a que tu ansiedad no cure. Porque no te entienden, porque te dicen ya vas a empezar de dramático, si vas a estar así, vete, enciérrate. Pero no saben lo que hay en tu cabeza. Entonces, eso de los tabúes es muy cierto. Y lo que estaba comentando, la diferencia entre un psiquiatra y eso que estabas diciendo, responde a la siguiente pregunta que íbamos a hacer, ¿no? Que va ligado al cómo se relaciona el ramo de la psicología con la ansiedad y con la depresión. Y si nos centramos un poquito más en la ansiedad, ¿cómo se relaciona? Pues ya lo dijiste, ¿no? Es un poco más conductual, un poco más en cuestión de terapia, un poco más en cuestión de hablar. Pero la pregunta siguiente sería, ¿cuál es el tope de un psicólogo? Cuando ya un psicólogo dice, ¿sabes que ya no te puedo ayudar? ¿Qué hay que hacer? ¿Y cómo sabe un psicólogo que hasta ahí estuvo en sus manos? Bueno, no es como que no te puedo ayudar, sino necesito a alguien más para continuar ayudándote, porque tampoco es como necesito un psiquiatra y ya no me veas, sino te lo repito, para mí, en mi punto de vista, un psicólogo y un psiquiatra van de la mano. Igual tampoco es como, no sé, yo solito como paciente me doy de alta cuando ya me siento bien, ¿no? Sino también tomar en cuenta al profesional. Igual como tú decías, depende la rama de la psicología, hay muchísimas. Sí, bastante. Entonces, depende también el cómo te va a estar ayudando. Por ejemplo, en la parte cognitivo-conductual es trabajar
todos estos pensamientos, nosotros, bueno, a mí me gusta mucho esta parte de la psicología cognitivo-conductual, entonces le llamamos que hay pensamientos distorsionados, que no es real, o sea, no porque reprobaste un examen quiere decir que vas a ser el perdedor de la familia o que vas a perder tu carrera, pero lo tengo en mi mente. Y entonces me causa como esta ansiedad el si no estudio y el ya no puedo vivir y se crean más pensamientos. Entonces lo que se busca es romper ese pensamiento con antes reprobar alguna materia, sí. ¿Y dejaste la escuela? No, pues no. O sea, tuve que recursar la materia. O no, nunca he reprobado una materia. ¿Conoces a alguien? Sí. ¿Dejó la escuela? Pues no, o sea, tuvo que repetir, etcétera, ¿no? Es como irlo actualizando el aquí y el ahora para que deje sus pensamientos negativos o distorsionados, como lo llamamos nosotros. Entonces, sí depende la rama de la psicología que el profesional se inclina, es como te va a estar ayudando. Okay. Pero sí, sin duda se relaciona bastante porque pues todo otra vez tiene que ver con la mente y con lo emocional. Entonces, es lo que nosotros empezamos a trabajar como psicólogos y te das cuenta que necesitas ayuda cuando ya hay un diagnóstico de un trastorno tal cual. Uh-huh. Porque sí hay momentos en los que, no sé, a lo mejor algún rasgo de conducta que yo quiero mejorar, lo podemos tratar, ¿no? Pero si ya es un trastorno tal cual, sí necesita ayuda de un psiquiatra porque ya tiene que ver algo más con algo de nuestro cerebro y los químicos que están trabajando dentro de él para poder ayudar con eso. Ok, perfecto. Y sí, yo estoy muy de acuerdo en esta parte porque usualmente en la ciencia, sobre todo específicamente hablando de la medicina, pues se trabaja en grupos. Los profesionales siempre dan como respaldo unos a otros y me imagino que esto no es la excepción, ¿no? Y si alguien de ustedes ha tenido un accidente de motocicleta, un accidente en general en el que se rompieron algún hueso, pues no solamente los atiende un traumatólogo, también viene pues el ortopedista, depende de qué parte te hayas lastimado, ¿no? Entonces con la mente es exactamente lo mismo. Van de la mano, no están peleadas, porque mucha gente pregunta, ¿voy con un psiquiatra o voy con un psicólogo? Yo diría, depende de tu caso, pero siempre mi invitación, a no ser que difieras de lo que yo estoy haciendo o diciendo, es que primero consultes a un psicólogo. Él te va a saber orientar y te va a colocar donde tú necesites. Entonces, no permitas que te engañen. Es que hay muchos charlatanes, no hay que dejarnos engañar. Nuestra salud mental no tiene precio, pero afortunadamente a nuestro alcance hay muchas opciones que podemos ver y también vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Vamos a hacer la siguiente pregunta, si estás de acuerdo.